Acumuladores de ladrillos, ¿por qué tu propiedad te está haciendo pobre? Si estás escuchando esto es porque probablemente tienes algo que te quite el sueño. Tienes una propiedad, un terreno, un local o una casa vieja y tienes una duda gigante en la cabeza. Hablemos claro desde el minuto 1. El latinoamericano promedio prefiere aguantar 20 años una propiedad que no le deja nada o prácticamente nada a comparación de lo que le debería de dejar antes de tomar una decisión incómoda que le cambiará la vida en 6 meses. Piénsalo un segundo. ¿Cuánta gente conoces, o eres uno de ellos, que tienen propiedades olvidadas por años, terrenos que se llenan de hierba, casas que se caen a pedazos en el centro de la ciudad? Y cuando les preguntas, oye, ¿y por qué no vendes o por qué no haces algo? Su respuesta siempre es la misma. Es que es mi patrimonio para heredar o para algún imprevisto, o peor aún, es que lo estoy pensando. Y así se van los años. Años de oportunidades perdidas, años de desgaste mental, años de ver cómo su propiedad se vuelve un fantasma que habita en sus estados de cuenta. Hoy vamos a romper con eso, porque nos educaron para acumular, no para invertir. Nos dijeron, mijo, consíguese un terreno, constrúyale y ya resolvió su vida. O en el mejor de los casos se les decía, cuide su casa y déjesela a sus hijos. Ese era el guión de la vida perfecta en 1960 o 1970. Pero nadie nos dijo la segunda parte de la frase. Si ese terreno no da frutos, no es herencia, es un lastre. Si esa casa te cuesta más mantenerla que lo que te da, no es un activo, es un pasivo disfrazado de ladrillo. Si a esa casa le inviertes más de lo que la zona realmente soporta, estás perdiendo dinero. Mejor construye o compra otra más pequeña y réntala. En estos próximos minutos quiero que hagas algo difícil. Quiero que dejes de ver tu propiedad con los ojos del corazón y valor sentimental y empieces a verla con los ojos de la billetera, lo más pragmático posible. Vamos a profundizar en esto de acumular versus invertir, porque es la raíz de todo sufrimiento inmobiliario. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un inversionista inteligente y un dueño aferrado? El inversionista suelta lo que no sirve, corta las pérdidas rápido, mueve el dinero, entiende que el dinero tiene que fluir. El dueño aferrado celebra pérdidas como si fueran victorias de resistencia. No, yo aquí sigo con mi terreno, ya lleva 15 años pagando predial, cortándole el pasto, poniendo cercas y cámaras para que no invadan, pero algún día va a valer oro. ¿En serio? ¿Algún día? Mientras tanto, tu dinero está enterrado literalmente en tierra. O la clásica, estoy asoleando dinero, que eso significa que no hacen nada con el terreno. Sí, ya nos estás aburriendo a todos. Mejor yo lo digo más en corto. Por Dios, amigo, date cuenta. El marketing inmobiliario ha destruido tu criterio lógico. Buenas, para los que no me conocen, soy Terry, el ácido estomacal que siente este canal cuando digiere tanta charlatanería, la mascota emocionalmente inestable de este pelón. Y vengo a recordarles un concepto que duele más que pisar un Lego. El costo de oportunidad. Cada día que tú decides esperar a que suba la plusvalía, estás tomando una decisión activa de perder dinero en otro lado. Bueno, ya destrocé tu discursito. Continúen viendo, no sea que les venda un curso después. Te voy a dar 3 señales de que tu propiedad es un ancla y no una inversión. Quiero que seas honesto si te identificas con alguno. 1. La visita del dolor. Cada vez que vas a tu propiedad sientes una pesadez horrible. Solo vas a revisar si no se metieron paracaidistas, si algún vecino no se tomó alguna confiancita, si no vandalizaron algo o si no la están usando como basurero. Regresas enojado y nada orgulloso de tu superinversión inmobiliaria. 2. El pozo sin fondo. Le inviertes más de lo que jamás te regresará. Tiempo, dinero, energía, limpieza, poda, arreglitos para que no se venga abajo, vueltas al municipio, trámites, señores, recibos de no adeudo, abogados, notarios, una lista que nunca acaba. 3. La renta del miedo. La renta es baratísima por debajo del mercado, con tal de que no esté vacía para que me la cuiden o para ganarle algo. Y claro, terminas lidiando con inquilinos emprendedores, esos que emprenden justo con tu propiedad.
y para cuando te das cuenta ya está toda parchada. Si al menos dos de estas te suenan, mi queridísimo y estimadísimo rockstar del patrimonio inmobiliario, no estás invirtiendo, estás manteniendo un vicio altísimo, carísimo. Presumes que tienes propiedades, pero tu cuenta bancaria te anda desmintiendo diario. Hablemos de lo que duele tomar la decisión cuando ya no puedes evadirla. Hay gente que prefiere ahogarse en dudas antes de tomar un riesgo. Prefiere quedarse en la zona gris de que lo estoy pensando. Y te voy a decir algo brutal. No decidir es una decisión. Generalmente es la decisión más cara de todas. Déjame contarte una historia. Un ejemplo crudo, de esos que ponen limón en la herida, pero necesitas escuchar para entender a qué me refiero con tu propiedad no es tu familia. Conocí a un hombre que no era propietario, era prisionario de una herencia. Su papá le dejó un par de inmuebles y él por su cuenta se hizo un par más. Hijo, mi tiempo ha llegado. Cuida de tu madre y recuerda siempre de dónde vienes. Pequeños edificios de 3 o 4 pisos, 4 propiedades en zonas muy bien valoradas de la Ciudad de México. En papel era un hombre con patrimonio. En la vida real vivía con lo justo, siempre al límite, con una imagen y una vida tan desalineada que nunca imaginarías que fuera dueño ni de una sola propiedad. Los edificios estaban deteriorados, los inquilinos hacían cosas indebidas, había daños, fugas, pleitos, filtraciones, desperfectos, y él siempre hacía lo mínimo porque no tenía liquidez ni estabilidad para mantener nada. Y yo lo viví. Te cuento algo personal. Llegué con él como constructora profesional y aún así siempre quería pagarme con material viejo de una papelería que tuvo que desalojar porque el inquilino le dejó de pagar. Cada renta que cobraba no era para mejorar su vida, era para tapar hoyos de otra propiedad. Cada mes corría a pagar un incendio distinto. Los edificios se comían su energía, su dinero y su tiempo. Y lo más fuerte es esto. Si vendía uno de esos solos edificios, respiraba. Si vendía 2, se estabilizaba por completo. Si vendía 3, se jubilaba con dignidad y tranquilidad. Pero no podía hacerlo. Sentía que vender era traicionar a su papá. Y soltar esos inmuebles era soltar la historia familiar. Era perder algo que él no construyó, pero que sentía obligado a cargar. Lo que nunca vio es lo humano. Su papá no quería dejarle cadenas, quería dejarle oportunidades. Él no vivía para su futuro. Vivía atrapado en un legado que no sabía usar. Un legado que le costaba más de lo que daba. Creí que era una bendición, pero es una condena. Me está matando lentamente. Y entendí algo doloroso pero real. A veces la herencia no es un regalo, es una prisión con la puerta abierta y aún así decides quedarte adentro. Aquí no hay medias tintas, o tu propiedad trabaja para ti o tú trabajas para ella. En el caso de este hombre, él era el empleado mal pagado de sus propiedades. Las propiedades eran el patrón que le dejaban solo para mal comer. Si tu propiedad no te está generando más de lo que te cuesta, si no te está dando libertad, si no te está abriendo puertas, no es una inversión, es un capricho caro, es un museo personal que te está cobrando la entrada muy caro. Quiero cerrar este primer bloque con una frase que necesito que te tatúes en la mente. Tu propiedad no es tu hija. Tu propiedad no te va a dar de comer. Tu propiedad no te va a dar nietos. No te va a cuidar de viejo a menos que la vendas o la rentes bien. Es un activo, es una herramienta. Imagínate que eres un carpintero, tienes un martillo. Si el martillo se rompe o si de repente necesitas atornillar algo y el martillo ya no te sirve, ¿lo guardas en una caja de terciopelo y le lloras? No, lo cambias por un destornillador. Los terrenos y las casas deben de ser igual, son vehículos que deben de llevarte de un punto A un punto B financiero. Si el vehículo se descompuso, bájate y toma otro. La pregunta que define todo este mindset es, ¿prefieres tener razón o prefieres tener resultados? Porque puedes tener la razón que algún día subirá de valor y puedes morir teniendo la razón con el terreno ahí tirado, pero mientras tu vida se va en ese algún día.
En los siguientes minutos de este audio vamos a dejar de hablar de sentimientos y vamos a hablar de cómo operar esto. Vamos a hablar de la pesadilla de rentar mal y lo más importante, vamos a hacer números fríos. Pero antes de pasar por allá, necesito que aceptes esto. Está bien vender, está bien soltar. Vender no es fracasar. Vender a veces es el acto de amor más grande que puedes hacer por tu familia o tu futuro financiero. Si algo de esto te resonó, si sentiste el golpe en el estómago al escuchar la historia del hombre con propiedades, significa que estás listo para el diagnóstico. No tomes decisiones todavía. Primero necesitas saber dónde estás parado. Entra a terranova.com/diagnóstico. Ahí tengo un cuestionario inicial gratuito que te va a decir si tu propiedad es un activo o un lastre. Bueno, ya. Mucho drama. Corta el rollo y mira la pantalla. Es así de rápido. Entras, contestas con la verdad, aunque te arda. Y listo. Mira la pregunta 8. ¿Volverías a comprar esa ruina? Tu silencio lo dice todo. Deja de poner excusas y ve al link. El diagnóstico no miente. Tú sí. ¡Hazlo ya! Y no te muevas porque en el siguiente bloque vamos a hablar del sopilote. Vamos a hablar de la realidad operativa de rentar y por qué tu sueño de vivir de rentas puede volverse tu peor pesadilla legal. Dinero fácil, la verdad oculta detrás de vivir de tus rentas. Regresamos. Si en el bloque anterior te dolió darte cuenta de que tu propiedad puede ser un lastre y no una herencia sagrada, agárrate porque vamos a hablar de la supuesta solución mágica que todo el mundo recomienda. Seguro te ha pasado. Estás en una comida familiar, comentas que tienes ese departamento vacío o ese local y sale el tío experto. No, hombre, réntalo. Vivir de tus rentas es lo máximo. Es dinero que te cae mes con mes sin hacer nada. Ingreso pasivo le llaman los TikTokers de moda. Te sientas en la playa y te cae el depósito. Permíteme reírme. Si fuera así de fácil, todo el mundo sería rentista y nadie trabajaría. La realidad es que rentar es un trabajo y si no lo asumes como tal, te puede costar más caro de lo que ganas. Rentar no es solo firmar un contrato, entregar las llaves y estirar la mano. Rentar tiene letras chiquitas que nadie te lee. Rentar implica conviértete en 1. Psicólogo de tu inquilino. 2. Mediador de pleitos de vecinos. 3. Reparador de emergencias en domingo. 4. Y a veces hasta detective privado y abogado de cobranza. En este bloque vamos a hablar de la operación, el desgaste diario, el costo invisible de tener una propiedad rentada. Porque hay una gran diferencia entre querer ese ingreso extra y tener el estómago para aguantar lo que viene con él. Te voy a contar otra historia y tengo infinidad para que se vayan acostumbrando, amiguitos. Esta me marcó mucho y que ilustra perfectamente los dos tipos de caseros que existen. Tengo un conocido que es un restaurantero. Le va bien, tiene varias sucursales en zonas buenas. Un día platicando me dijo, ¿sabes? Tengo dos tipos de arrendadores, dueños de los locales. Y los trato muy diferentes porque ellos actúan muy diferente. Me dijo, el primero es un señor que tiene muchas propiedades, es un inversionista profesional. Si un mes se nos complica la operación y me atraso 5 días en la renta, ni me llama. Está tranquilo, sabe que le voy a pagar. Tenemos una relación excelente a largo plazo y yo cuido su local como si fuera mío. Pero tengo otro y aquí le cambié la cara. A este le digo el sopilote. Desde que amanece el día 1 del mes a las 8 de la mañana ya me está mandando WhatsApp o me marca el día 28 para ver si le puedo adelantar algo. Se siente la desesperación, se siente el hambre. Qué fuerte, ¿no? Que te llamen el sopilote. Debo de cobrar más. Pero analicemos por qué pasa esto. El sopilote, a mi percepción, no tenía otros ingresos sólidos. Vivía de esa renta, dependía de esos 15,000 o 20,000 pesos para pagar su propia despensa, su propia luz o la colegiatura de sus hijos ese mes. Aquí está la lección más dura del día. Si tú necesitas esa renta para sobrevivir, estás en una posición de debilidad absoluta. Rentar es un negocio para quien tiene espalda financiera, para quien pueda aguantar el local se quede vacío 3 meses y su vida no colapsa, para quien pueda aguantar que el inquilino se atrase una semana y no le da un infarto. Si tú eres el sopilote, si dependes de ese cheque para sobrevivir, te tengo una noticia, no deberías estar rentando, estás sufriendo por flujo de efectivo, teniendo miles o millones estancados en ladrillos. Esa ansiedad que se siente cada fin de mes no vale la pena.
En ese caso, vender esa propiedad, inyectar capital a un negocio que sí controles o meterle instrumentos líquidos, te daría la paz que ahorita no tienes. Pregúntate, ¿quieres ser un inversionista tranquilo o un sopilote estresado? Y hablando de estrés, hablemos de la mochila emocional, porque sí, aunque no aparezca en tu estado de cuenta, cada propiedad carga una mochila invisible. ¿Cuántas veces no te ha quitado el sueño esa llamada a las 3 de la mañana? Óigame, don rentista, que me quita todo mi dinero. Fíjese que se tapó el drenaje y se está inundando todo. Y ahí vas tú o mandas al plomero o electricista de urgencia que te cobre el triple mientras piensas adiós a la ganancia o al gustito de este mes. O peor aún, el inquilino que parecía un encanto, un pan de Dios que te dijo que vivía solo o que tenía un giro muy noble, a los 3 meses vas a dar una vuelta y resulta que ya metió a la novia, a los hijos, a los suegros, tienen 2 perros que rasguñan las puertas y para colmo puso su pequeño emprendimiento. Y tu propiedad, esa que cuidaste tanto, cada vez está peor, más maltratada y valiendo menos. Y ojo aquí, propietarios. Alerta de actualización. Humano cobra rentas. Tus métodos están obsoletos. Ese letrerito de no niños, no mascotas y solo mujeres ya no es válido. Es evidencia en tu contra. Lo que tú llamas proteger tus changarros o cuartos, la ley ahora lo llama discriminación. Así que ve guardando tu ego de propietario. Porque si rechazas a Firulais, te va a salir más caro el abogado que cambiar toda esa tubería que ya la tienes toda picada. Ya síguele, mi don ladrillos financieros. Eso significa que cada vez pierdes más control sobre quién entra a tus inmuebles. El riesgo de meter a alguien que no te pague y que no pueda sacar en años es real. ¿Sabes cuánto tarda un juicio de desahogo en México? Si el inquilino se pone pesado y tiene un abogado ladilla, 12 meses, 18 meses, 2 años, ¿quién da más? ¿Tienes el estómago y el bolsillo para pagar abogados durante 2 años? Mientras no recibes ni un peso de renta y aparte tienes que seguir pagando predial, agua y que se vaya depreciando por falta de mantenimiento. Si la respuesta es no, entonces tal vez el negocio de las rentas tradicionales o a largo plazo no es para ti y no pasa nada por admitirlo. No quiero que pienses que soy un pesimista que odia las rentas. Al contrario, rentar es un negociazo cuando tienes la propiedad correcta, el inquilino correcto y la mentalidad correcta. Más adelante te hablaré de cómo rentarle a franquicias y empresas AAA, que es tema de otro capítulo. Pero mi misión hoy es quitarte la venda de los ojos. Quiero que dejes de idealizar la renta como dinero fácil. Quiero que entiendas que tener una propiedad mal rentada es como tener un empleo mal pagado, donde tú eres el jefe, el empleado y el conserje. Entonces, recapitulando, si dependes de la renta para vivir al día, eres vulnerable, o sea, eres el sopilote. Si no tienes estómago para problemas legales y llamadas de madrugada, vas a sufrir la mochila emocional. Ahora seguro estás pensando, bueno, sí, mi estimado gurú de bienes inmuebles, ya me asustaste, pero igual vale la pena el sufrimiento porque es buen negocio, ¿no? Al final estoy ganando dinero. Ah, sí, ¿estás seguro? ¿Realmente estás ganando dinero o solo estás cambiando billetes? Ay, perdón. ¿Te interrumpí? ¿Qué? ¿Les debo algo? Oigan, antes de que este visionario les rompa el corazón, también necesita validación. Yo solo necesito datos, así que hagamos un trato. Suscríbanse y pongan like. Es un ganar-ganar. Ándale, dale click. Te estoy esperando. Ponle like. En el siguiente bloque vamos a dejar las emociones y vamos a sacar la calculadora. Vamos a hacer una auditoría financiera, te voy a demostrar con números fríos porque es probable que tu propiedad te esté dando menos rendimientos que tener el dinero en el banco sin hacer nada. Vamos a hablar de la trampa del 6%. Pero antes de pasar a los números, si ahorita te está temblando el ojo porque tienes un inquilino problema o tienes un contrato que no te convence, no esperes a que se llene la mochila emocional. Mándame un mensaje directo por Instagram y personalmente lo voy a atender. A veces una consulta a tiempo te ahorra juicio de 2 años. No te muevas, regresamos con la calculadora en mano para ver la realidad financiera de tu terreno. La trampa del 6%. ¿Por qué tu propiedad te está haciendo perder dinero aunque cobres rentas? Muy bien, ya lloramos con la historia de la herencia, ya nos estresamos con el arrendador sopilote, ahora límpiate las lágrimas, guárdate el sentimiento y saca la calculadora. O mejor, úsala del celular, pero úsala. Vamos a hablar de la matemática.
Y te advierto, esto va a doler más que la parte emocional porque los sentimientos son subjetivos. Tú puedes decir, es que yo amo mi casa, pero los números son fríos, los números no tienen sentimientos, los números no mienten y como dice por ahí, dato mata relato. El relato es, tengo una propiedad buenísima que me deja dinero. El dato, vamos a ver cuál es el dato real. Quiero que hagamos una auditoría financiera en vivo a tu propiedad. La mayoría de los dueños viven en una ilusión óptica. Ven que les depositan la renta y piensan que eso es ganancia. Error, eso es ingreso bruto. Y en los negocios, el ingreso bruto es vanidad. La utilidad neta es la ley. Si tú tienes un negocio y tu propiedad es un negocio y no sabes exactamente cuál es el margen de utilidad, no eres un empresario de las rentas, eres un apostador con suerte. Hagamos un ejercicio con números redondos y muy comunes en el mercado actual. Si tienes una propiedad, adáptalo a tus cifras, pero la lógica es la misma. Imagina que tienes una casa o local o departamento que vale comercialmente 2 millones de pesos y la tienes rentada por aproximadamente 10,000 pesos al mes. Que siendo honestos es una renta bastante decente. Mucha gente renta en 8,000 o menos propiedades de ese valor. Hagamos la cuenta de servilleta, 10,000 pesos al mes por 12 meses, 120,000 pesos al año. Si dividimos esos 120,000 pesos de ingresos entre los 2 millones que vale la casa, o el local o lo que sea, felicidades, tu propiedad te está dando un rendimiento anual del 6%. Tú dirás, oye, canijo, pues 6% es bueno, más la plusvalía, pues estoy bien, ¿no? espérate, eso es bruto. A ese 6% quítale la realidad. El mes vacío rara vez se renta los 12 meses seguidos por 10 años. Ponle un mes vacío entre inquilinos cada año o dos o más. El predial cada año sube. Mantenimiento, impermeabilizar, pintura, la tubería que se rompió, etc. Impuestos, el ISR, si estás haciendo las cosas legales, que es como deberías hacerlo. Si le restas todo eso, probablemente te está quedando con un 4% anual real libres de polvo y paja. ¿Sabes cuánto te da CETES? Que son bonos del gobierno o alguna SOFIPO, sin hacer absolutamente nada, sin lidiar con inquilinos, sin pintar paredes, sin riesgo de extinción de dominio, te da arriba de un 9%. No, espérate. La vez pasada les dejé el diagnóstico y ni entraron. Así no se puede. Entren a ter44nova.com/calculadora, porque aquí es donde se les cae el teatro. Le pones el precio real de tu propiedad. Ejemplo, 5 millones. Luego, la renta que presumes, 35,000 pesos al mes. Sección A, lo que tú crees que ganas. Rendimiento bruto, el que presumes con tus amigos cuando dices, mi propiedad me mantiene y se paga solo. Ahora viene la realidad. Sección B, meses vacíos. Predial anual, 12,000. Mantenimiento, 8,000. ISR e impuestos, 30,000. Contador, honorarios, vueltas, otros 12,000 al año. Ups. Sección C, el veredicto. Tu rendimiento real, 6,8%. Contra CETES al 9%. Contra un desarrollo serio al 15%. Y aquí duele. Lo que tu propiedad está dejando de ganar en 3 años. Contra CETES, 382,500 pesos. Contra alta plusvalía, 1,511,732 pesos. Esto no es para asustarte, es para despertar. Entra, mete tus números reales y luego sí, decide como inversionista, no como sentimental. Entonces te pregunto, mirándote a los ojos, ¿en serio vas a seguir trabajando de mantenimiento y psicólogo por un triste 4%? Cuando podrías tener tu dinero líquido rindiéndote el doble o el triple con riesgo casi nulo. Si tu propiedad no te da más rendimiento sumando plusvalía más renta que el mismo banco o cualquier instrumento simple de inversión, tu propiedad no es un negocio, es una caridad. Le estás subsidiando la vivienda a tu inquilino o ayudando al emprendimiento de tu inquilino. Estás poniendo miles o millones de pesos en riesgo para ganar muy poco, que tal vez te da para comer y vivir bien, pero te pregunto, ¿qué harías si en lugar de recibir, no de ganar, ya dijimos que no es lo mismo, 10,000 o 20,000 al mes, recibirás 15,000 o 30,000 al mes? Ahora déjame ponerte un ejemplo real de un cliente que demuestra cómo cambiar el chip te cambia la vida, sin nombres, pero con números reales. Este cliente tenía un departamento en una zona media, lo rentaba en 8,000 pesos al mes, que era un éxito. Hicimos cuentas, mantenimiento del edificio, 1,000 pesos que pagaba él, impuestos y predial prorrateado, 600 pesos al mes, un seguro que le cobraba la administración, que nunca supo de qué o cómo, otros 300 pesitos mensuales, promedio de meses vacíos, 2 al año porque la zona tenía mucha competencia y la mayoría busca cómo economizar. Resultado, su ganancia real neta era de menos de 5,500 pesos al mes, y el estrés o cualquier chamba de administrarlo
Obvio, esa era de gratis. ¿Cuál fue la jugada? Una fácil. Lo vendió, le dieron 1.2 millones de pesos en la mano. ¿Qué hizo con ese dinero? No se lo gastó, compró un terreno en preventa en una zona de crecimiento acelerado y le metimos un proyecto de aportación. En 2 años, ese terreno con el proyecto ya valía 2.3 millones. Haz la matemática. Con la renta del DEPA, en 2 años hubiera ganado unos 130,000 pesos y con dolores de cabeza. Con la plusvalía y el desarrollo del terreno, ganó 1.100.000 pesos en el mismo tiempo. Ganó 10 veces más en 24 meses moviendo el dinero que lo que le hubiera dejado en una década dejando el dinero en sus 8,000 pesos fijos sin falta. No. Pues así no funciona. Y alguien tenía que decirlo. Te falta hambre. A ver, rápido. ¿Quieren un consejo millonario? ¿O quieren 200 pesos para que sigan rentando igual? Se la creyeron, ¿verdad? Un terreno no se compra en preventa. Una aportación no es gratis. Y nadie se queda con todo, sin socios, sin riesgo y sin hacer nada. Así no funcionan los negocios reales. Pero ojo, que esta historia sea exagerada no significa que el problema no sea real. El problema es dejar el dinero estacionado años sin revisar los números. Ahora sí. Sigamos hablando en serio. Aquí no hay más, hay estrategia. Se llama velocidad del dinero. El dinero estancado en una propiedad vieja se puede estancar. El dinero en movimiento en zonas de desarrollo se multiplica. Y aquí llegamos al punto clave que casi nadie entiende porque nos da miedo. La palabra vender. Nos han enseñado que vender es fracasar, que vender la casa de la abuela es una traición o que si vendes te lo podrías gastar todo sin darte cuenta en qué se fue. Quítate eso de la cabeza. Vender no es el final, es el reinicio. Vender te da el superpoder de la liquidez. Con los 2 millones de esa casa vieja que te da el 4%, 1. Puedes entrar a un desarrollo inmobiliario con márgenes de 20 o 30%. 2. Comprar 2 departamentos en preventa, esperar a que suban y venderlos o hacerles flipping. 3. Diversificar. Comprar un local comercial con una franquicia AAA que sí pague bien. La pregunta incómoda, ¿estás rentando por convicción o por indecisión? Porque hay mucha gente que renta mientras decide y así se le van 5 o 10 años o toda su vida. Y eso es parálisis por análisis. Y la parálisis cuesta dinero. Si hoy tu propiedad te da menos del 6% anual real, vender debería estar en tu columna A de opciones urgentes. Seguro ahora tienes la cabeza dándote varias vueltas y estás pensando, ok, ya entendí, mis números están mal o no sé ni cómo calcularlos. Pero ¿qué hago? ¿Cómo sé si debo de vender o si construyo o si mejoro la venta? Tranquilo, en el siguiente y último bloque vamos a armar el rompecabezas. Te voy a dar las herramientas finales para tomar la decisión. Te voy a enseñar el hack de LinkedIn para rentar mejor si decides quedarte y te voy a dar las 3 preguntas de fuego para decidir si vendes mañana mismo. Pero antes, si quieres hacer este cálculo para tu propiedad, ve a Terranova, diagonal, calculadora, descarga la calculadora de rentabilidad, pon tus datos reales. Si el resultado te asusta, nos vemos en el siguiente bloque para solucionar. El arte de soltar. Herramientas para dejar de ser dueño y empezar a ser inversionista. Bueno, pues ya regresamos a este cuarto bloque. Quito de ropa porque aquí está haciendo frío, cada bloque va haciendo más frío. Pero bueno, llegamos al final de este viaje. Ya vimos que aguantar por herencia es un error en el bloque 1. Ya vimos que ser un casero amateur es una pesadilla operativa en el bloque 2. Y ya vimos que matemáticamente el 6% de rendimiento es una trampa en el bloque 3. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué hago? Vendo mañana, rento a alguien más, profesionalizo y construyo o remodelo algo mejor. Vamos a dividir esto en 2 caminos. Camino 1. Quiero quedarme con la propiedad, pero quiero dejar allí sufrir. Si decides quedarte con tu terreno o local, por favor, Deja de rentarle al vecino. al amigo del primo o a la persona que te va a pagar con promesas. Si tienes un terreno en avenida o en esquina comercial, deja de pensar en casitas, piensa en marcas. Te voy a regalar una estrategia que usamos los desarrolladores y que vale oro, la cacería de franquicias. Mucha gente cree que tienes que sentarte o esperar a que un Oxxo, a que un Seven, a que un farmacias similares o una cafetería famosa te toquen la puerta. Error, tú puedes ir a cazarlos. Y aquí está el hack. 1. No busques en la página de contacto genérica, aunque muchas marcas también lo tienen. Ve a LinkedIn.
o LinkedIn. En el buscador pon gerente de expansión, nombre de la marca o director de desarrollo inmobiliario. Te va a salir las personas reales encargadas de abrir nuevas sucursales. Mándales un mensaje directo profesional. Hola Juan, tengo un predio en calle 12, Avenida del Silencio, con estas medidas, flujo vehicular alto y uso de suelo comercial. Entra en su plan de expansión en este año o te interesa algo básico, pero algo profesional. ¿Por qué hacer esto? Porque una empresa AAA paga a tiempo, porque firman contratos a 10 o 15 años forzosos, porque ellos mismos remodelan y mantienen tu propiedad impecable, mucho mejor que tú lo harías. Y lo mejor, no te llaman a las 3 de la mañana porque se tapó el baño, tiene sus propios equipos de mantenimiento. Pasar de rentarle a Don Pepe a rentarle a una franquicia AAA es la diferencia entre ser un sopilote estresado y un inversionista real. Ahora, el camino 2, creo que vender es mi opción, pero me da miedo, porque a todos les da miedo vender. Tengo miedo. Y entiendo el miedo. Soltar algo tangible por dinero líquido da vértigo. Si me gasto el dinero, y si me equivoco, y si pongo la lona, y si me agarran, y si me roban, pero quítate ese miedo. Te voy a dar un método simple, tan simple que duele. Toma una hoja de papel y divídela en 2 columnas. En la columna A, ¿qué gano si me quedo? Aquí vas a poner el dinero de la renta, ese 4 o 5% que vimos, la plusvalía teórica que tiene y el sentimiento de posición. Eso es lo que vas a poner en la columna A. En la columna B, ¿qué gano si vendo? Y aquí no quiero que pongas solo el dinero de la venta, quiero que pongas cosas intangibles que valen más: el tiempo recuperado, las horas que ya no vas a perder cobrando o arreglando, la paz mental, dormir sin deudas, si usas el dinero para pagar pasivos, costo de oportunidad, ¿qué podrías hacer con esos 2 o 3 millones hoy? Podrías comprar 2 depas, en preventa, podrías construir en otro terreno tuyo para vender caro, podrías invertir en tu propio negocio. Cuando ves que la columna B no solo tiene dinero, sino que tiene libertad y opciones, la decisión deja de ser emocional y se vuelve un poco más lógica. El verdadero valor oculto de vender no es el cheque, es la movilidad que te da para saltar. ¡Aburrido! Otro día y otra hora interminable escuchando esto y nunca entienden. Ernesto, la mayoría de la gente cree que cuando algo se vuelve lógico, ya tomó una buena decisión. Pero lógica sin números reales sigue siendo emoción disfrazada. Si en la columna A no pusiste rendimiento neto después de impuestos, mantenimiento y periodo sin renta, no hiciste el ejercicio, hiciste una ilusión. Y cuidado con la columna B, porque vender no es ganar, es cambiar de riesgo. La liquidez no te hace inversionista. Lo que hagas con esa liquidez, sí. Si vendes para dejar el dinero en el banco, perdiste. Si vendes para gastarlo, retrocediste. Si vendes para moverlo a un activo con mayor retorno o menor fricción, entonces evolucionaste. El error no es vender. El error es vender sin plan. Despiértenme cuando acabe. Si todavía estás dudando, si todavía estás en el sí pero no, te voy a hacer las 3 preguntas de fuego. Son las preguntas que yo le hago a mis clientes en Terranova cuando los veo bloqueados. No me las contestes a mí, contéstatelas a ti en silencio o ponlas en los comentarios y todos nos divertimos. Pregunta 1. ¿Esta propiedad me está dando libertad o me la está quitando? Si la propiedad te ata, te preocupa, te limita, ya no es un activo, es una cárcel de ladrillos. Pregunta 2. Si hoy me ofrecieran el valor completo en efectivo, billete tras billete, ¿lo tomarías sin dudar? Si tu respuesta es un sí inmediato, entonces tu corazón ya decidió. Solo falta que tu cerebro firme los papeles y pare de sufrir. Y la pregunta 3, la más importante de todas, escúchala bien. Si hoy no tuvieras esta propiedad y tuvieras el dinero en efectivo en la mano, ¿irías a comprar esta misma propiedad en esta misma zona con estos mismos problemas? Piénsalo, tienes 3 millones en la maleta, vas y compras ese terreno heredado o dices, ni loco, con este dinero mejor me compro o hago algo en una zona nueva o invierto en un desarrollo. Si la respuesta es no la volvería a comprar, entonces ¿qué haces ahí? Cada día que no vendes estás decidiendo volver a comprarla. Si no la comprarías hoy, véndela hoy. Amigos, para cerrar esta masterclass, el juego inmobiliario no es estático. No es comprar y morir con la propiedad. Es un ciclo de 4 movimientos. 1. Esperar solo si hay un cambio urbano fuerte en camino. 2. Construir si tienes el conocimiento y el capital para maximizar la tierra. 3. Rentar si tienes un inquilino AAA y un retorno mayor al 8 o 10%. 4. Vender cuando el activo cumplió su ciclo y necesitas capitalizarte para el siguiente escalón. No te cases con ninguna. Úsalas todas. Tu propiedad es una herramienta. Úsala. Mi conclusión de caballo
caballo de batalla es: si rentar te quita el sueño, vende. Si vender te da remordimiento, renta, pero con estrategia de grandes ligas. Pero no te quedes parado por el miedo e indecisión. Equivocar moviéndose duele menos que arrepentirse sin haber intentado nada. Si después de escuchar todo esto ya entendiste que tienes que moverte, pero no sabes por dónde empezar, no te preocupes, yo voy a construir el camino por ti. Bueno, un poquito, no todo. Si tienes dudas como mi terreno sirve para una franquicia o no, me conviene vender, rentar o construir, mi propiedad realmente vale lo que creo, cuánto vale mi propiedad, qué hago con este terreno heredado, no termino de avanzar, entonces necesitas una herramienta, una revisión o una asesoría que te dé claridad inmediata. En Terranova reuní todas las soluciones, desde diagnósticos express hasta análisis profundos y simuladores, para que tomes una decisión fría, rentable y sin adivinar. Entra a terranova.com/lista de herramientas. No es cierto, no sé, el link es muy largo, te lo voy a poner aquí en los comentarios, y descubre todas las herramientas que pueden cambiar tu estrategia hoy. Tu patrimonio no se mueve solo, tú decides cuándo empezar el siguiente nivel. Soy Ernesto Orozco, esto fue el primer episodio de Valor Oculto de Terranova. Si mañana pudieras despertar y hubiera un mensaje escrito en el cielo que todos en el mundo pudieran ver, ¿qué diría ese mensaje? Que tus decisiones sean frías, pero tus resultados calientes, más calientes que... Nos vemos para la próxima.